¿Depende la moral de la religión? A lo largo de la historia, la influencia de la religión siempre ha tenido lo que es un rol importante en la vida del ser humano, y sé que muchas veces nos hemos preguntado si nuestras decisiones morales serían diferentes sin influencia de la misma, ya que este es un tema que ha intrigado a muchísimos pensadores durante siglos. Es común observar cómo algunas personas asumen que algunos sacerdotes o personas provenientes de una religión son considerados personas sabias capaces de brindar lo que son buenos consejos por pertenecer a lo que es una religión y practicar estos ideales. Ya es por esa razón que cada vez que se realiza lo que es una actividad, sea o no religiosa, se buscan personas con estas características para que puedan ofrecer charlas relacionadas con la moral y los valores. Pero esto puede ser un poco ambiguo, ya que no se necesita tener lo que es una religión para poder hablar o brindar lo que serían charlas acerca de lo que es la moral o la ética. Desde siglos anteriores hemos aprendido, ya sea de parte del clero, el judaísmo o el cristianismo, que una deidad mayor, es decir, Dios, creó un hogar para cada uno de nosotros, que sería el mundo, un lugar que estaría lleno de propósito, en el cual cada uno de los seres humanos tendrían un propósito en específico. Pero los teólogos han realizado una teoría que marca: lo correcto es lo ordenado por Dios y lo incorrecto es lo rechazado por él mismo. Si tomamos el enunciado, lo dividimos en dos premisas de tipo A y tipo B, diríamos que A, las acciones son correctas porque él las ordena, y B, las ordena porque son correctas. De esta misma forma, A, las acciones serían arbitrarias y estarían basadas solamente en su voluntad. Así que de igual manera, él podría decidir si algo fuese correcto o incorrecto simplemente porque es su voluntad. Y asimismo podríamos entonces contradecir lo que sería la religión, o más bien lo que nos dice la misma religión, que las ordenanzas no pueden ser arbitrarias. Si tomamos la opción B, las ordena porque son correctas, entonces podríamos decir que existiría lo que sería un estándar universal de lo que es correcto o incorrecto, que el ser perfecto de Dios, no de manera subordinada, sino de manera armoniosa, se ajusta para que haya lo que es un balance en lo que es la filosofía de la moral, al igual que la teología. Lo mismo aplicaría para el ejemplo de no causar daño, ya que si causar o no causar daño fuese un mandamiento exclusivo de Dios, de igual manera cualesquiera de ambos serían simplemente bueno o malo simplemente porque Dios lo dice. Así que si lo sacamos de lo que sería un renglón religioso, podríamos decir que hacer daño trae lo que serían consecuencias negativas, sufrimiento ya sea intrínseco o extrínseco, al mismo tiempo que perjudica lo que sería el bien de una sociedad. Entonces, este principio se vale por sí mismo, sin necesidad de lo que sería una deidad que lo explique o lo ordene necesariamente. Entonces, Dios reconoce que hacer daño es malo, por lo que significa que producir lo que serían daños a los seres humanos serían lo que son reacciones negativas y por supuesto consecuencias negativas, que hace que este mandamiento sea negativo más allá de lo que sería una deidad u ordenada por lo que sería una deidad. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto radica en que la moral no depende de la religión, ya que esta no está estrechamente relacionada con lo que son aspectos religiosos, y que la idea de una moral perfecta atribuida a Dios reconoce que éste también actúa en armonía con lo que son algunos criterios independientes que determinan lo que es correcto o lo que es incorrecto. Aunque se mencionó con anterioridad lo que fue la teoría del mandato divino, en ética esta no tiene lo que es predominancia, sino que dicha predominancia se le atribuye lo que sería a la teoría de la ley natural. Esta explica que el mundo tiene un sentido, un propósito y una razón según un orden racional, y los propósitos son parte de lo que es la misma naturaleza. Aristóteles mencionó algo muy importante en el telos, cuando dijo que todo tiene lo que es una causa final y un propósito, pero también mencionó que para saber algo debemos de tener en cuenta lo que son 4 preguntas, y la última serviría para cualquier cosa. Entre estas preguntas debemos de preguntarnos qué es, de qué está hecho, cómo ha llegado a existir y para qué sirve, ya que a través de ella conoceremos que cada cosa existente, creada o no creada por una deidad, ya sea dentro de un organismo o en la misma naturaleza, tiene lo que es un propósito que se rige por sí mismo, ya que el mismo Dios creador nos dio como seres independientes lo que son, o más bien lo que es, un libre albedrío que nos ayuda a poder razonar y poder encontrar lo que es la razón y el propósito de las cosas que están en la naturaleza.
De este modo, el mundo tiene lo que es un sistema ordenado y racional, en el cual cada cosa tiene su lugar y su propósito en sí. En este modo, la misma cosmovisión se rige por un propósito que se le atribuye a sí mismo. Aristóteles mencionó lo que fue un simple ejemplo para poder comprender que todo tiene su propósito o su causa final, y pensó tomar el ejemplo de que así como las plantas necesitan lo que es la lluvia para poder nutrirse y crecer, los animales necesitan a las plantas para poder alimentarse, todo con el propósito de que el hombre sea beneficiado. Obviamente los cristianos al escuchar dicha postura mencionaron que todo estaba aceptable en dicho cuadro, solamente que faltaba lo que sería la presencia de lo que sería Dios para completar dicho cuadro, cosa que Aristóteles negó, ya que según él no era parte necesaria de dicho cuadro, ya que esto no era del todo religioso, que simplemente era una descripción de cómo deberían de ser las cosas. Este es un buen ejemplo para poder comprender lo que es la teoría de la ley natural, ya que hasta la misma moral de la Iglesia Católica se basa en lo que es esta teoría, y esta tiene la finalidad de mostrar cómo las cosas, independientemente de lo que es la religión, están o más bien funcionan en base a lo que es un propósito final, y no necesariamente debe de intervenir lo que son cuestiones religiosas para poder entenderlas, sino que en la naturaleza cada cosa se rige por sí misma, y que el hombre tiene la capacidad de poder entender cada cosa que hay en la naturaleza sin que una deidad divina le ordene cómo funciona. Un ejemplo de esto se visualiza cuando una persona causa daño a otra persona, afectando su orden natural, ya que no simplemente se obtiene una consecuencia externa, sino que también afecta su bienestar y su capacidad de tener lo que es una vida plena y feliz. Esta ley también nos explica que cada cosa tiene un qué y un para qué, y que no podemos realizar algunas cosas en funciones inéditas, ya que aquellas cosas que consideremos en estas posturas son consideradas como contra natura, y que los actos que se realicen en cuestión de contra natura entonces se considerarían como actos incorrectos, pero en la actualidad no necesariamente se toma esto en cuenta, ya que aunque los órganos sexuales, por ejemplo, fuesen creados específicamente para la reproducción y hacer familia, en la actualidad no se hace, o más bien no se toma en cuenta esto en sí, ya que simplemente no se utiliza para la finalidad de contraer reproducción o tener una reproducción específica, sino que también se utiliza para el disfrute en concordancia. Asimismo, la religión suele asociarse con lo que son asuntos morales particulares, ya que muchas veces algunos religiosos basan lo que es la moral en interpretaciones propias procedentes de lo que son escrituras bíblicas, para poder basar su opinión en lo que son dichas interpretaciones y así poder nombrar lo que sería la moral, diciendo que es correcto y que es incorrecto, aunque dichas interpretaciones suelen ser lo que es ambiguo. Por ejemplo, hay algunos temas contemporáneos que son tomados por algunos religiosos para poder asociarlo a lo que es erróneo de su realización o lo que es correcto. Dentro de estos temas podemos mencionar lo que es el tema del aborto, ya que es un tema contemporáneo que algunos religiosos asocian a lo erróneo de su realización. Quizás algunos religiosos lo asocian con lo que es Jeremías 1:4 o también con lo que es Salmos 139. Cuando a Dios le habló a Jeremías diciéndole que antes de que se concibiese, Él lo eligió. Pero, ¿necesariamente se nos expresa algo referente al aborto o simplemente Dios le está hablando de una profecía, no del aborto? Esto es un poco ambiguo. Dichas interpretaciones pueden llevarse a un ámbito en que algunos religiosos digan que esto es negativo, o sea que no se debe de realizar el aborto. Pero imaginemos un embarazo en el cual sea imposible porque o hay que elegir entre la mamá o se debe elegir entre el feto. Entonces, o está peligrando la vida de la madre o está peligrando la vida del feto que ni siquiera está en desarrollo. Eso es como que la vida es sagrada, pero le estamos quitando la vida a una persona que ya tiene una vida hecha, una vida realizada, a una que está simplemente en desarrollo. Entonces, ¿cuál se elegiría? Aquí se nota lo que es un problema o más bien un conflicto moral extenso, ya que existe una ambigüedad moral en la que la moral queda a la deriva de decisiones que busca primeramente un grupo de valores sobre otros, es decir, que se imponen valores sobre otros. Entonces, es más importante proteger a quien ya hace mucho tiene una vida viviendo o dar una oportunidad a una posible vida en desarrollo, esto en caso de la madre y el posible peligro en lo que sería el embarazo. O se elige a la madre o se elige el feto.
La cuestión aquí no es simplemente quién se salvó primero, sino cómo se justifica moralmente la decisión frente a los principios que sostienen que ambas vidas tienen lo que es un valor absoluto. Todo esto nos lleva al punto final de que la moralidad no está subordinada a la religión, ya que existen lo que son algunos principios universales que no están directamente relacionados con lo que es una autoridad religiosa, ya que se rigen por sí mismos. Está el ejemplo que tanto hemos mencionado, está el no causar daño a los demás, la justicia, la equidad, el respeto a la vida, la empatía, etc. ¿Y por qué no están subordinados? Sencillo, porque aunque las religiones promuevan lo que son dichos valores, estos principios se basan en sí mismos y aún se basan también en lo que son las necesidades de la humanidad. Y esto nos lleva a conocer, o más bien a reconocer, que la moralidad puede surgir de la experiencia humana y que esto los vemos en las consecuencias de nuestros actos, naturalmente.